Ya, ok, perfecto. Bueno, dentro de las infecciones de vía biliar vamos a ver estos cuatro capítulos que son relativamente fáciles, no hay mucha ciencia en cuanto a la descripción de estos casos. Está la colecistitis aguda, está la colangitis aguda, colicistitis enfisematosa, la litiásica y hoy más es apendicitis aguda. Como ustedes verán, cirugía no es tan difícil, a no ser que nos pregunten dosis, nos pregunten años o algo de historia, ¿no? Algo que pueda ser mucha memoria en comparación como banco de pregunta. Entonces, al final de esto hice una tabla comparativa en cuanto a etiología, en cuanto a diagnóstico, tratamiento y algunos conceptos potencialmente preguntables. Entonces, en los links de cirugía, que recién vamos a volver a repasar en cuanto al banco de preguntas, igual está en base a la bibliografía. Vuelvo a repetir, está relativamente accesible esa comparación del Schwartz. Otra bibliografía que tenemos es muy suave, muy fácil en cuanto al contenido, ¿ok? La colecistitis aguda, ustedes saben, primero recordar siempre la anatomía es importante para la parte quirúrgica y en cuanto a sus enfermedades. Ustedes saben que tenemos ahí el conducto cístico y luego está la vesícula. Esta vesícula tiene su cuello y tiene el saco y todo lo que es el fondo. Y está irrigada por una arteria que es la arteria cística. A ver, vamos a dibujar acá. Es la arteria cística y va a irrigar todo lo que es el cuello, el cuerpo y el fondo de la vesícula biliar para comenzar a identificar anatómicamente. Ahora, ¿qué es la colecistitis? Su nombre mismo lo dice, ¿no? La cole está involucrada a la vesícula biliar, ¿no? Cada vez que nosotros escuchemos colecistitis, coledocolitiasis, colecistitis enfisematosa, todo va a estar relacionado con la vesícula biliar, con esto, con la vesícula biliar. ¿Por qué es tan noble esta parte? Porque histológicamente, ¿no? Hay una de las capas que no tiene. Esto es pregunta de histología. Porque cuando uno entra a quirófano y uno quiere sujetar con las pinzas, dicha vesícula biliar es resbalosa. No es como el músculo, como la piel, es resbalosa y se puede perforar y hay muchas complicaciones con respecto a esta. La pregunta es, ¿qué es lo que le hace diferente a otros órganos intraabdominales a la vesícula biliar desde el punto de vista histológico? ¿De qué carece en cuanto a sus capas, en cuanto a sus estratos? Pueden escribir en el chat, por favor. Ver, veamos. No presenta serosa, dice la doctora Antilina. Otro. Eso, muscular de la mucosa, muy bien, no presenta muscular de la mucosa, no presenta su mucosa, no, más bien tiene su mucosa, ¿no? ¿Qué es lo que no tiene? ¿De qué carece la vesícula biliar? ¿Por qué es tan noble? A ver, 10 comentarios más. Submucosa y muscular de la mucosa no presenta. Muscular de la mucosa, submucosa, submucosa. ¿Qué más? No posee glándulas secretoras y no posee una capa muscular desarrollada, dice Paul. Ok, bueno. Entonces, de todas estas características, lo hace diferente a la vesícula biliar, ¿ok? Por eso tiene alto riesgo de perforación. Cuando
hay una colecistitis aguda, por ejemplo, ¿no? Está obstruida y aumenta la presión intraluminal de la vesícula, hay alto riesgo de perforación. Por esto mismo, porque carecen de ciertas capas dentro de la vesícula biliar. Ahora, es una de las urgencias abdominal. No voy a prolongar, vamos a ir a conceptos importantes, ¿ok? Para el examen. Miren, del 10 al 20% de los pacientes van a tener litiasis sintomática. Entonces, en flashcard, anótense por favor, del 10 al 20% de todas las personas que tienen esta patología van a ser sintomáticas, ¿ok? Por alguna razón es más frecuente en mujeres y en la edad media de la vida. Entonces, esos factores de riesgo podríamos decir, ¿por qué es más frecuente? Tiene un componente hormonal. ¿Qué pasa con los litos en cuanto a la formación de cálculos biliares? Y hay una tríada importante. Esta tríada de la colecistitis aguda es dolor abdominal, que vamos a anotar acá, dolor abdominal, específicamente en el hipocondrio derecho. Hay fiebre, pero esta fiebre no es alta, incluso la podríamos denominar febrícula. Y básicamente en laboratorio está leucocitosis, ¿no? En todo un proceso inflamatorio puede existir esto. Ahora, las causas. Según las causas de nuestra bibliografía, el 98% es por cálculo. Mira, vamos a pintar de color amarillo. Nosotros cuando tenemos estos cálculos en la vesícula biliar es colelitiasis, ¿no ven? Yo creo que la mayoría, bueno, ¿cuánto será la prevalencia? Esto está en la siguiente clase, creo que de aquí a dos. ¿Cuánto es la prevalencia y la incidencia de colelitiasis? Anoten en el chat. Es decir, de cálculos en la vesícula biliar. ¿Y cuánto es la prevalencia e incidencia de colicistitis aguda? Porque estos cálculos van a migrar por movimientos o por ciertas condiciones, incluso en el otro libro de Schwartz y en el Sabinstor refieren que hay una sobresaturación, deshidratación y otros factores que hacen que este cálculo pueda migrar al cuello y obstruir la salida o obstruir el cuello de la vesícula biliar. Y esto fisiopatológicamente lo que hace es aumentar la presión intraluminal. Como segunda causa de colecistitis está la obstrucción maligna, es decir, un proceso neoplásico. Puede haber, por ejemplo, cáncer del conducto cístico, ¿ok? Un colangiocarcinoma y puede obstruir. Raro, pero puede pasar. Otra es la colicistitis alitiásica, que es parte de este tema. ¿En quién es frecuente? Clásica pregunta. En pacientes críticos, en pacientes internados, en pacientes con shock, porque el mecanismo fisiopatológico ya no es por un cálculo biliar, sino es por isquemia de los vasos de la mucosa y la submucosa. Esos vasos se obstruyen o hay hipoperfusión y generan isquemia y generan colicistitis aguda. ¿Ok? Entonces, el mecanismo etiopatológico dentro de la fisiopatología básicamente es obstrucción del cístico. Miren, como ustedes verán, no hay mucha ciencia, no hay, viene el cálculo y obstruye y listo, ¿no? Y esto se genera, aumenta la presión intraluminal dentro de la vesícula biliar y por lo tanto se congestiona y esto es lo que irrita el peritoneo y el paciente se queja de dolor. Entonces, esta obstrucción lo que hace es que disminuye la absorción de líquido intraluminal dentro de la vesícula tras las 12 horas de dicha obstrucción. Y como constantemente está sintetizando, está secretando moco, hay distensión y por lo tanto mayor aumento de la presión dentro de la vesícula. ¿Ok? Mientras que en la colicistitis alitiásica el factor inicial es la éstasis biliar seguido de isquemia de vasos dentro de la mucosa en la vesícula biliar. ¿Ok? Ahora miren este cuadrito importante, cómo menciona la litiasis. Miren, hay obstrucción del conducto cístico. Esta obstrucción, a lo mejor es dibujar, ¿no? Mejor para que nosotros podamos entender, ¿no? Hay obstrucción en el cuello por un cálculo,
Esta obstrucción del cístico va a generar cambios absortivos en la mucosa. Todo lo que tendría que eliminar y absorber se concentra dentro de la vesícula biliar y esto estimula la síntesis de sustancias proinflamatorias. ¿Ok? Ahí está dentro de estos, nuestra bibliografía menciona el ácido biliar, está la isolectina, las prostaglandinas. Obviamente a esto es cualquier sustancia proinflamatoria. Esto hace que exista mayor distensión vesicular, mayor distensión, y esto es lo que nosotros vamos a ver en la ultrasonografía. Y esto genera isquemia, es decir, va a haber pedazos de células muertas acá en la mucosa y submucosa, y el riesgo es de que ésta se pueda perforar, ¿ok? Porque no tiene todas las capas histológicas a comparación de otros órganos intraabdominales. Incluso a esto, como no es una parte netamente estéril, puede estar asociada a infección. Y uno se pregunta, ¿qué bacteria es la que más infecta? En la parte digestiva, doctores, casi siempre va a ser E. coli cuando es adquirida en la comunidad, ¿no? Cuando el paciente está en la comunidad, casi siempre es E. coli, ¿vale? Entonces, qué es lo que vamos a encontrar dentro de la anatomía patológica? A nivel macroscópico, ustedes han visto en el internado y han entrado a cirugías, cuando saca una vesícula y está de mucho tiempo, puede estar perforado, puede haber zonas de isquemia, ¿no? Unas áreas negruzcas. Si nosotros abrimos, puede haber pus, y eso se denomina empiema dentro de la vesícula biliar. Puede haber perforaciones, y esto puede generar peritonitis. Puede haber colecistitis disecante cuando se desprende la mucosa como un molde necrótico. Y si nosotros esa vesícula llevamos a anatomía patológica, vamos a encontrar infiltración de polimorfonucleares, hemorragia y abscesos. Miren este dato, doctores. El 95% de las coles agudas se observan lesiones de colicistitis crónica previa. 95%. Entonces, si un paciente vino con una cole aguda, no es que en ese momento vino, sino que ya varios días, semanas, incluso estaba sobre un proceso crónico que se va reagudizando. ¿Ok? Permítanme, están tocando el timbre para entrar a clases, se les vamos a admitir. This meeting is being recorded. Entonces, cuando una cólera aguda, cuya etiología es la obstrucción del conducto cístico, ¿no? Por un cálculo va a generar clínica. Y el primer caso es dolor. ¿Por qué hay dolor? Porque hay obstrucción, hay inflamación y va a ir irritando parte de los órganos adyacentes a esto. Este dolor va a ser de tipo cólico. ¿Qué significa? Que va a ser un dolor agudo de características como opresivas, ¿no? Similar a la de un infarto, pero esta en el abdomen se denomina dolor de tipo cólico. ¿En qué región? Todo el mundo lo sabe, esto es básico en hipocondrio derecho. ¿Por qué hay en esa región? Porque ahí está dicho órgano. Esta irradiación puede estar hacia el hombro, principalmente derecho por la zona adyacente en el mismo lado de dicha región. Algunos casos pueden estar acompañados de epigastralgias, pueden estar asociados a síntomas vegetativos como náuseas, vómitos, pueden haber los reflejos y en algunos casos pueden estar acompañados de ictericia. Esto principalmente en 10% de los casos. Ahora uno se pregunta y dice, ¿por qué suele haber ictericia? Pues hay ciertos microcálculos que pueden obstruir el sistema biliar y haber regurgitación de todo lo que es las bilirrubinas y producir ictericia. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar al examen físico? Si nosotros vemos al paciente va a tener dolor, entonces nosotros eso vamos a evaluar al examen semiológico. Y el dolor en abdomen nosotros evaluamos con la escala
análoga al dolor, ¿no? Escala visual análoga al dolor. Entonces nosotros vemos cuántos sobre 10 tiene. Señor, señora, le va a decir dolor de repente lo vemos y va a mostrar facies de que el paciente tiene dolor. Entonces, nosotros una vez que hagamos acostar al paciente, realizamos el examen semiológico y lo que nosotros vamos a hacer es demostrar si el paciente tiene signo de Murphy. ¿Qué es el signo de Murphy? No es nada más que la interrupción brusca a la inspiración profunda durante la palpación subcostal derecha. Es decir, señora, señor, voy a presionar un poco el abdomen, ahora tome aire. Toma aire, entonces ahí a la interrupción brusca, durante que está inspirando, soltamos y le va a generar dolor. ¿Por qué? Porque simplemente está inflamado la vesícula biliar. En algunos, en un tercio de los pacientes vamos a tener la masa palpable. Esta nos va a decir que está distendida o que básicamente hay tumoración indefinida. En algunas otras bibliografías, como Savinsto y otros libros de cirugía, cuando hay una masa palpable, hay un signo que está muy relacionado con un tipo de cáncer. ¿Qué signo es? Porque el libro de Michan es muy básico, no hay muchas referencias bibliográficas, pero cuando se palpa una vesícula al examen semiológico, ¿qué se denomina el signo, la maniobra y con qué tipo de cáncer está relacionado? Eso, muy bien, muy bien. Corbusier-Terrier, excelente, ¿ok? Entonces, eso es básicamente que están asociados a este tipo de patologías. En pacientes adultos mayores, la presentación es un poco atenuada, ¿no? El paciente no genera mucha semiología, no genera mucho dolor, entonces puede tener mayores complicaciones sobre todo en pacientes adultos mayores. Si nosotros tomamos un laboratorio, un hemograma, glucemia, creatinina, NUS, lo que vamos a encontrar es leucocitosis, más de 10.000, por lo menos en el 75% de los casos. Podemos tener un aumento de bilirrubina y que la bilirrubina, el aumento puede ser una expresión de que exista una compresión o un síndrome de Mirici. Ahorita vamos a profundizar el síndrome de Mirici. Eso es un poquito potencialmente pregunta de examen. Ahora, en algunos casos vamos a tener aumento de transaminasas en un 40%, aumento de la tasa alcalina 15%, y las amilasas estar asociados. Ahora, esto es bonito. Miren, el síndrome de Mirici. ¿Qué es el síndrome de Mirici? El síndrome de Mirici no es nada más que la compresión del conducto hepático. Miren, voy a intentar acá dibujar. Acá vamos a tener, digamos que el cálculo, ¿ok? Este es el conducto, ¿no? Es el conducto hepático. Entonces, esta compresión de este cálculo a este conducto es una compresión extrínseca, ¿ok? Cuando comprime o puede haber fístula colicisto coledocal, a eso se denomina el síndrome de Mirici. Hay varios tipos de clasificación, incluso en el libro de Schwartz, en el libro de Samiston, nos dan dichas clasificaciones y la Sociedad Americana de Cirugía. Esta es la más aceptada. Aquí vamos a tener clasificaciones de Mike Cherry, ¿no? De SDENS, que este es el que más se utiliza, ¿no? Esta es la más validada en nuestro medio y que han sido validados todavía en el año 2007. La tipo 1, la vía biliar principal, esa es la tipo 1. La tipo 2 pueden haber subclasificaciones, por ejemplo, una fístula colecisto coledocal, miren, esta imagen, hay un pequeñita la fístula. La tipo 3 es mucho más aumentado, donde ya involucra el cuello, y la tipo 4 donde básicamente está casi el 40-50% de la vesícula, y en la tipo 5 hay una fístula colecisto entérica que está relacionada con el sistema, digo, con el tracto entérico dentro, relacionado hacia el intestino. Esto es como, digamos, algo difícil que podría escaparles en cuanto al síndrome de Mirici. Ahora, cuando el paciente llega con dolor abdominal, ¿no ve? Llega con dolor abdominal, llega, le pides los laboratorios y el primer método de elección es confirmar patología de colecistitis aguda. ¿Cuánto es la sensibilidad y especificidad? Miren, más del 90%. Esto es pregunta de examen o posible pregunta de examen. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en la ultrasonografía?
aumento del grosor de la pared de la vesícula biliar que nos hagan sospechar colecistitis aguda, el punto de corte más de 3 milímetros de nuestra bibliografía, el diámetro transverso más de 4,5 centímetros, la presencia de halo parietal o el signo de Marshall, que no es nada más una banda anecoica que nos traduce que hay un edema subseroso, que hay inflamación. Puede haber colecciones líquidas paravesiculares y presencia de cálculos o barro biliar. Entonces, estos puntos de corte, doctores, posible pregunta de examen, más de 3 milímetros y el diámetro transverso máximo más de 4,5, ¿ok? Luego hay otros estudios, por ejemplo, la colangiografía gradioisotópica, que básicamente nos va a ayudar a detectar obstrucción del conducto cístico, o los criterios que nos van a dar de positividad es la ausencia del llenado vesicular tras la hora de la inyección de dicho contraste pasó hacia el duodeno. Esto tiene una especificidad de sensibilidad más del 95%. Rara vez lo utilizamos en la práctica. Luego tenemos la radiografía para buscar otras patologías, ¿no es cierto? Como por ejemplo neumoperitoneo. La tomografía no tiene un valor limitado, sobre todo para ubicar colecciones o abscesos o algunas otras complicaciones relacionadas con la colecistitis aguda, ¿ok? Otra de las complicaciones importantes es el empiema vesicular. Vamos a tener dos, sobre todo aquí, dos complicaciones importantes. El empiema vesicular y la perforación vesicular. El empiema no es nada más que pus dentro de la vesícula, ¿ok? Esto nos puede llevar a un choco séptico, a foco abdominal, sobre todo en pacientes con factores de riesgo que sean diabéticos, y esto el tratamiento es una cirugía emergente. Mientras que la perforación vesicular, esta ocurre por isquemia necrosis parietal, obviamente por el aumento de la presión intraabdominal. Dentro de esta la podemos clasificar en tres tipos, que puede haber una perforación en cavidad libre y esto lleva a peritonitis generalizada, lleva a sepsis a foco abdominal y a choque séptico a foco abdominal, porque hay pus en el peritoneo. Luego hay la perforación subaguda. Básicamente la pus está alrededor de la vesícula, puede llegar a formar un absceso localizado. Luego tenemos la perforación crónica que puede asociarse a fístulas con otro órgano, principalmente con duodeno y colédoco. ¿Cuáles son los factores? ¿Quiénes se complican más? Las personas más de 60 años, los pacientes con diabetes, los pacientes críticos y algunos otros casos, pacientes con colicistitis tifoidea que tiene más de 50 de riesgo de perforación. ¿Ok? Ahora, esto es como es una bibliografía antigua, actualmente ya no se habla de cirugía temprana, cirugía diferida, hay que congelarla, etcétera, etcétera, eso ya no. Pero como vamos a dar el examen de esta bibliografía, probablemente sea la última vez que estudien estos términos de cirugía temprana y cirugía diferida. Por eso decimos que históricamente existía la conducta que hay que abstener de tener un cuadro quirúrgico temprano. Los cirujanos antes dominaban enfriar el cuadro y operar dentro de las 6 a 8 semanas, ¿no? 6 a 8. Esto se ha demostrado con varios estudios observacionales, varios estudios experimentales que tienen los pacientes mayores complicaciones porque la inflamación genera cronicidad, genera fibrosis y esto dificulta la parte técnica operatoria y hay mayor costo y los beneficios son muy pocos. Entonces, cuando nosotros retrasamos la cirugía, el riesgo de complicaciones aumentamos más del 15%. Hay mayor mortalidad, morbilidad principalmente. Ahí menciona el estudio de Norby, que en estos pacientes se han asociado. Cuando es una cirugía temprana en los primeros días, la ventaja es que el edema inicial puede facilitar la disección quirúrgica, soluciona las perforaciones no detectadas y diagnósticos erróneos. Y tenemos una morbilidad de 0% y con menor costo, mayor beneficio de los pacientes. Entonces, la cirugía se opera lo más antes posible. Dentro de las técnicas, la más aceptada y yo creo que la que todo el mundo prefiere en cuanto a nuestros pacientes, la colecistectomía laparoscópica con 3, 4 puertos con todos los pacientes que se puedan beneficiar de este tipo de intervención. Luego tenemos la colecistostomía percutánea. Esto es guiada por ultrasonografía, principalmente en pacientes que tienen contraindicación de anestesia general, en pacientes con falla cardíaca en estadio 4 o en pacientes con alto riesgo anestésico y quirúrgico.
pacientes con maniobras intraoperatorias, sobre todo cultivar lo que es el líquido, ¿no? Ahí sabemos que E. coli probablemente es lo que puede reportar el cultivo antibiograma. Y en casos severos se puede llegar a una colicistectomía parcial o subtotal, sobre todo cuando el paciente, la vesícula y la inflamación impide identificar el triángulo de Calot o separa la vesícula de la vía biliar principal, ¿no? Entonces, esas cuatro opciones refieren nuestra bibliografía. Entonces vamos a retroalimentar con algunas preguntas para ver este tema fácil y vamos a pasar al siguiente tema. 15 segundos.
Ok, dentro de lo que es colangitis aguda, no es nada más que la infección de la vía biliar. Fácil, colangitis aguda. ¿Qué tenemos que saber? La etiología, E. coli, cuál es la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds, y cuál es el antibiótico que es la ceftriaxona. Listo, cuatro conceptos fácil que tenemos que recordar de colangitis aguda. Esta patología fue descrita en el año 1877 por el científico Charcot, de ahí viene el nombre de la tríada de Charcot. Normalmente, esta es nuestra vesícula, el conducto cístico, el conducto, y ahí tenemos el colédoco. Entonces, aquí primero puede existir un cálculo, y esto evita el reflujo normalmente hacia el duodeno, entonces regurgita. Y aquí se crea un proceso inflamatorio y por vía ascendente va a subir la E. coli, ¿no? Por vía ascendente coloniza e infecta. Ahora, no es el único factor de riesgo el cálculo, también puede haber una estenosis ocasionada por un colangiocarcinoma, ¿ok? Y esta distinción puede supurar o puede diferenciarse antiguamente entre supurada y la no supurada. Sabemos que actualmente el proceso inflamatorio puede ser infectada o no esté infectada. Las causas de esta obstrucción pueden ser litiasis coledociana, que es la primera causa, el primer factor de riesgo. El segundo, las estenosis benignas o malignas con un colangiocarcinoma, o puede ser posobstrucción, postinstrumentación generada por una CEPREP, por ejemplo, por una endoscopía. Luego tenemos obstrucción parcial y obstrucciones totales por ciertas neoplasias. Entonces, como hay obstrucción por una piedra, van a proliferar ahí las bacterias. ¿Cuáles son estas bacterias? Principalmente la E. coli. Eso es lo que tenemos que recordar. Entonces, en el examen, ¿cuál es el germen más frecuente de la colangitis aguda? E. coli. Ahora, ¿es necesario memorizar bacteroides fragiles, estreptococcus fecales y otros? Probablemente, como segunda causa, la Klebsiella pneumoniae. Sabemos que dentro de esta colonización de esta vía biliar va a tener una flora mixta que en el 60% de los casos puede haber más de un germen, ¿ok? Pero ahí con la E. coli y una ceftriaxona es suficiente. Ahora, si es una colangitis dentro del hospital que está mucho tiempo, que están ingresando a RCP y había dentro del RCP que una E. coli multiresistente, recién vamos a asociar carbapenémicos, por ejemplo. Entonces, dentro de la fisiopatología es entender sobre todo el juego de presiones. ¿Cuánto es la presión normal que va a ser mantenida por el esfínter de Oddi? De 7 a 14 centímetros de agua, doctores. Entonces, cuando hay una obstrucción, esta presión aumenta, mayor a 20 centímetros de agua. Y con esto existe un reflujo colangiovenoso, el cual esta presión supera y las bacterias, las toxinas pueden pasar de estos canalículos biliares hasta sinusoides hepáticos. Por eso un factor de riesgo, cuando nosotros vemos un paciente con colangitis aguda emergente, necesitamos que vaya a endoscopía para desobstruir la vía biliar. ¿Por qué? Porque si nosotros mantenemos obstruida el conducto biliar 12 horas, 24 horas, 36, el paciente entra en un proceso de regurgitación e infecta al hígado y puede llegar a una insuficiencia hepática y esto normal nos marca pronóstico. Por ejemplo, hay muchos cirujanos que suelen decir, no, el paciente primero que recupere la función hepática, no va a recuperar la función hepática mientras esté obstruida en la vía biliar con cálculo y esté infectada. Y muchos pacientes suelen morirse por estas complicaciones de insuficiencias hepáticas, porque a veces los anestesiólogos solicitan buenos factores de coagulación, buenos niveles de coagulación, pero si el hígado está tronado y yo tengo un factor de riesgo que no va a mejorar el hígado difícil, entonces mejor es actuar con plasma fresco congelado y otras cuestiones, creo que me estoy saliendo del tema. Entonces, básicamente es aquí juego de presiones. Aquí tenemos una bonita imagen, algo bonito rescatable de esto es que aquí nos explica cómo el juego de las presiones puede llegar hasta 200 milímetros de agua en las venas hepáticas. Y esto puede involucrar los vasos linfáticos y puede generar mayor edema. Dentro de la fisiopatología, la primera fase es la fase catarral, donde simplemente hay edema, eritema, engrosamiento de la pared.
En la fase siguiente es la supurativa, donde ya hay pus, donde ya se forman pseudomembranas, como ustedes ven en la imagen. Y en la tercera ya hay afección de los hepatocitos. Y esto es lo clásico que tienen que dominar, algo básico, cultura general de cirugía, que es la tríada de Charcot y la pentada de Reynolds. La tríada de Charcot del paciente tiene fiebre. ¿Por qué tiene fiebre? Porque hay colangitis, hay inflamación de la vía biliar. ¿Por qué tiene ictericia? Porque está obstruida la vía biliar, no hay por dónde descienda la bilis. Entonces regurgita y el paciente se pone amarillo. ¿Y qué más se va a quejar el paciente? De dolor abdominal, de dolor abdominal. Eso es la tríada de Charcot. Esto pasa al principio, a un principio, ¿no? Llega el paciente histérico, tiene dolor en hipocondrio derecho y está amarillo y tiene fiebre, ¿ok? Listo. Si nosotros dejamos pasar al paciente, lo dejamos pasar, esto el paciente va a vasodilatar, va a estimular a la respuesta inmune y se va a generar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿ok? Sepsis con infección que antiguamente llamábamos. Esta respuesta de este síndrome de respuesta inflamatoria sistémica vasodilata, disminuye la resistencia vascular sistémica y por lo tanto el paciente puede llegar en sepsis y en choque séptico. Y ustedes saben, cuando un paciente entra en choque séptico, choque, entonces hay alteración del estado mental, que es una variable de diagnóstico. Por eso se dice que la cuarta es la depresión del sensorio. Hay confusión, alteración del estado mental. Con tal que tú te puedas memorizar alteración del estado mental o depresión del sistema de respiratorio. ¿Por qué? Porque hay vasodilatación por hipotensión. ¿Ok? Y el siguiente es el estado de choque, donde que el paciente, por más que le demos cristaloides 2 litros a 30 ml, como dice las guías de Surviving Sepsis, no responde, va a entrar en un estado de choque. Eso es, ya esos, más esas dos variables, la alteración del estado mental y el choque, a eso se denomina la pentada de Reynolds, gracias a dos científicos, que Reynolds y Dorgan, en el año 1959. Pero ellos no sabían, ¿no? La depresión del sensorio es parte del estado de choque. Pero bueno, es más o menos lo que están en los libros de cirugía. Esta imagen quise poner para ver qué es lo que han encontrado entre pacientes vivos y en pacientes fallecidos, en pacientes con colangitis aguda. Miren, esta es una muestra, a ver, 79 más 15, vamos a 95 más o menos, ¿no? 94 pacientes, con una N de 94 pacientes. Miren, vivos 79 y 15 fallecidos. De aquí ustedes nos podemos sacar más o menos cuánto ha sido la letalidad en esta patología. En los pacientes que han fallecido ya tuvieron más leucocitosis. Podríamos, gracias a este esquema o a este reporte, que los pacientes que tienen más de 15.000 blancos, si quisieran aplazarnos, ¿cuál? O nos podrían preguntar, ¿no? Con un caso clínico o con ciertas preguntas, en los pacientes con colangitis agudas, ¿cuál tiene mayor probabilidad de fallecimiento? Podrían ponernos todas estas variables. Si en una de estas variables ingresara leucocitosis más de 15.000, es un predictor de mortalidad. Si un paciente me llega con colangitis aguda, uno tiene 12.000 y el otro tiene 15.000, este que tiene 15.000 tiene más probabilidades de fallecer, por lo tanto, tengo que actuar lo antes posible. Y miren, es estadísticamente significativo. Esto aceptamos indirectamente la hipótesis alterna porque su P es menos de 0,05. ¿Ok? Ahora, aquí también vamos a tener más de 20.000 blancos. Miren, aquí dentro de estos 15, estos son nuestra muestra. Aquí el punto de corte lo han tomado más de 20.000 de glóbulos blancos. ¿Qué pasa con la bilirrubina? ¿No? Igual no hay nivel de significancia. La bilirrubina, si viven o mueren, es independiente. No es un factor predictor de mortalidad. La fosfatasa alcalina, lo mismo. Entre vivos y fallecidos no hay nivel de significancia estadística. La gamma glutamil transpeptidasa, lo mismo. Pero miren qué pasa con la albúmina. La albúmina, los que tienen menos albúmina, 2,9, a comparación los que tienen 3,4, mueren más. ¿Ok? Los que tienen también la albúmina, podríamos considerar que es un predictor de mortalidad, de letalidad. Lo mismo pasa con la urea. Miren, 10,3 en fallecidos y 6,1 en vivos. Y esto es estadísticamente significativo. ¿Cómo vamos a concluir? ¿Cuáles son nuestros predictores de mortalidad entonces? Leucocitosis, la albúmina
y la urea. Estos son nuestros predictores de mortalidad en pacientes con colangitis aguda. Ahora, el paciente viene amarillo, viene con fiebre y con dolor, ya tengo la tríada. ¿Qué voy a solicitar? Una ecografía. ¿Para qué? Para ver, para descartar o para identificar si hay obstrucción de la vía biliar. Es el primero. Entonces, ¿qué es lo que van a encontrar en la ecografía? Dilatación de la vía biliar, presencia de cálculos y presencia de barro biliar. Y aquí debemos recordar un punto de corte para diagnosticar desde el punto de vista ultrasonográfico cuánto debe medir para decidir o para decir que es dilatación de la vía biliar. Vayan escribiendo en el chat, por favor. Luego, dentro de otros signos de gravedad en ecografía, vamos a tener aire en la vía biliar. Esto se denomina neumobilia o gas en la porta. ¿Qué significa esto? Que ya no solamente es una E. coli, que hay unas bacterias productoras de gases que están produciendo la neumobilia y gas en la vena portal. ¿Ok? Entonces esto es peligroso porque la ceftriaxona no le va a pegar. ¿Ok? Aparte de la cirugía, los antibióticos no la pegan. Luego tenemos la tomografía y la radiografía simple que podemos solicitar para identificar otras causas que estén generando dolor abdominal, ¿ok? El tratamiento inicial es soporte, ¿ok? Primero líquidos, antibiótico terapia. ¿Qué antibiótico vamos a dar? Ceftriaxona es suficiente y demás. Y aquí, esto es lo que no estoy de acuerdo, por eso con los libros antiguos, no sé, malditos, no sé quién ha propuesto tipo de líos. Miren, dicen acá de que debemos cubrir gram negativos aerobios, está bien, enterococos y anaerobios en un 20%. Miren la combinación, metronidazol o clindamicina más alguna aminoglucosida. Esto era antes. Tengo que mencionarles porque de aquí vamos a dar el examen. ¿Ok? Eso dice nuestra Biblia. Actualmente, según nuestras guías de colangitis, solo es ceftriaxona. ¿Ok? A no ser que estés viendo aire en ultrasonografía, allí comenzamos a añadir metronidazol. ¿Ok? Pero aquí metronidazol con cefalosporina de tercera generación. Esto es nuestro esquema, lo que actualmente utilizamos. ¿Ok? Ceftriaxona y metronidazol o clindamicina para cubrir anaerobios y más aún hay aire, ¿ok? Y dentro de la monoterapia tenemos ampicilina con sulbactam cubriendo siempre a la E. coli. Bueno, entonces tenemos acá, estos pacientes tienen que entrar sí o sí a RCP o CPRE, como quieran llamarlos, para desobstruir la vía biliar. En casos severos, que cuando por CPRE no se puede desobstruir, ya se hace un manejo multidisciplinario para que podamos manejar este cuadro. Ahora vamos a tener métodos de descompresión biliar. Tenemos la clásica, que es la cirugía, que básicamente saca la coledocotomía más el tubo en T, que es el tubo en T de Kerr. Esto es históricamente la única opción. Esto tiene una mortalidad y con un pronóstico más o menos del 60%, es decir, alta mortalidad. La actual, la que es de elección, nos dicen, ¿no? ¿Cuál es para la colangitis aguda? La vía endoscópica para que se pueda realizar, ingresa acá al endoscopio y se puede hacer un cortecito. A esto se denomina la papilotomía. Esto ya por los años 80, Siegel, que permite extraer los cálculos y descomprimir la vía biliar. Miren, mejora la mortalidad, mejora el pronóstico en este tipo de casos, ¿ok? Cuando ya es con cáncer o cuando ya es otras cosas, ya el manejo se complica, ¿no? Ahí vamos a utilizar drenajes, digo, los stent, las endoprótesis, cuando sobre todo es por un colangiocarcinoma, ¿ok? ¿Qué más en estos casos? El paciente se le instala una sonda nasobiliar, por endoscopía se extrae los cálculos y pues para este tipo de procedimientos necesitamos buenos perfiles de coagulación, ¿ok? Pregunta fácil. Miren, vayan respondiendo. ¿Cuál es el microorganismo frecuentemente aislado en la bilis en pacientes con colangitis aguda?
Muy bien, doctores. ¿Qué es la tríada de Charcot? Es dolor abdominal, vómitos y leucocitosis. Es dolor en hipocondrio derecho, fiebre e ictericia. Es fiebre, ictericia y choque. Dolor epigástrico, fiebre y pancreatitis. Muy bien, doctores. Fácil, ¿no? Es muy fácil las preguntas. ¿Qué es la pentada de Reynolds? Estrella de Charcot más. ¿Ves? Muy fácil son las preguntas, ¿no? Te aburren, ¿no? Fáciles. Ya, muy bien. Vamos a hacer unas preguntas más difíciles para el simulacro, ¿ok? Del Michas no se puede sacar difícil, ¿no? Es muy suave. Ya, vamos. A la colecistitis aguda enfisematosa, y esto me gusta, es un poco más raro, más difícil de diagnosticar, la etiología cambia, la bacteria cambia, el tratamiento cambia, pero lo bueno es que no es frecuente, ¿no? No es frecuente la coli enfisematosa. Primero, ¿qué tenemos que recordar de la coli enfisematosa? Que es una forma grave de la colicistitis aguda, ¿ok? Grave. ¿Por qué? A ver, primero lo básico. ¿Qué es enfisema? Aire. Aire, ¿no ve? Colicistitis enfisematosa. Enfisema subcutáneo. A ver, ¿qué otros tipos de enfisemas hay? Enfisema subcutáneo, enfisema mediastinal, cuando se desgarra la vía aérea. Enfisemas, ¿qué más? A ver, ¿qué otras patologías hay con enfisemas? Enfisema X de por ahí. Básicamente es aire. Y cuando nosotros palpamos, hacemos el examen semiológico, lo que vamos a encontrar son crépitos, ¿no? Crépitos. Cuando hay enfisema subcutáneo, enfisema mediastinal, hay crépitos, ¿ok? Entonces uno tiene que razonar y decir, ¿por qué hay aire? En este escenario clínico es que hay bacterias productoras de aire y esa es la que tenemos que saber. Esas bacterias, la que producen aire, doctores, son los gérmenes anaerobios. Ah, y uno se pregunta qué gérmenes anaerobios son. Principalmente el Clostridium perfringens. Esto es posible pregunta de examen. Yo creo que los 540 que están en esta clase en vivo no le van a fallar. ¿Cuál es la etiología de la coli aguda enfisematosa? Bacterias anaerobias, Clostridium perfringens. No es la única, pero esa es la que deberían de preguntar, la más frecuente. Ahora, como dicen, van a contratar empresas extranjeras, nacionales. No, pues, no sabemos cómo lo harán, ¿no? Lo ideal es que un comité que tienen que estar formado por especialistas, mínimo, que se dediquen a la docencia, que tengan posgrados en educación superior, mínimo para que se pueda realizar un examen, ¿ok? Entonces, nada raro que ahí esté metido la IA y que haga preguntas chafas y demás, ¿no? Preguntas X. Ya, bueno, podríamos seguir cotorreando, hablando ahí, ¿no? Más bien vamos a enfocarnos en estudiar. Entonces, aquí la parte aguda es Clostridium. Hay otros, ¿ok? Estreptococos, anaerobios, etcétera, etcétera. Para nosotros, para el examen, Clostridium perfringens, ¿ok? Ahora, ¿en quiénes se presentan? ¿En una persona normal? No, 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 no. En pacientes diabéticos. La diabetes es el principal factor de riesgo. El libro debería demostrar, pues, riesgo relativo de cuánto, otro ratio de cuánto, pero como es un libro chafa, un libro X, dice 20% de los casos son diabéticos. No nos interesa a nosotros como médicos, necesitamos saber el riesgo relativo, el odds ratio, mejor si es en crudo y con el análisis multivariado, ¿no? Luego hay otros, malnutrición, alcoholismo, inmunosupresión. Para nosotros, diabéticos, punto, como principal factor de riesgo. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a identificar este gas? ¿No? A través de varios estudios. Una de ellas es la radiografía simple de abdomen. Gas en la luz vesicular, gas en la pared vesicular. Cuando nosotros vemos esto, gas, es una colecistitis enfisematosa. Entonces, el hallazgo patognomónico, vamos a encontrar gas en la luz vesicular, gas en la pared vesicular y gas en el espacio pericolecístico. Bueno, entonces cuando tú ves
¿Se acuerdan? Pielonefritis enfisematosa. ¿Se acuerdan? ¿En quién era más frecuente? En diabéticos. ¿Cuál era la etiología? Ta, ta, ta. ¿Cuál era el tratamiento? Ta, ta, ta. ¿No ven? Siempre en pacientes diabéticos. Y hemos visto por qué un paciente diabético, su sistema inmunológico se le va al carajo. Alteración epigenética, glucosilación de bla, bla, todas las cosas, ¿ok? Entonces el manejo es agresivo. Primero resucitación quenipotencia, antibióticos para cubrir al Clostridium, ¿ok? Anoten, doctores, ¿qué antibiótico por farmacología básica cubre al Clostridium perfringens? A ver, vayan anotando, quiero ver cómo están. A ver, alguien por ahí. Si entra casos clínicos, ¿qué hacemos? Contestas, pues, Ingrid. ¿Tienes miedo? Pasa nada. Si has estudiado, no tienes que tener miedo. Ahora, si no has estudiado, te has valido, te has dormido, pues otra cosa, ¿no ve? Pero si has estudiado y le has dado bien en todos estos 6 meses, no pasa nada. Así que tranquis nomás, Ingrid. Banco, nada. ¿Cómo? Pues banco. A ver. ¿Ves? ¿Ves? Después, ¿por qué están llorando cuando no entran a la residencia? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Banco, ah, pero bueno, ok. A ver, dice por ahí Oscar, metronidazol y imipené, muy bien. Ceftriaxona, no. Metronidazol, muy bien. Primero lo que tienen que saber, te vas a recordar, para anaerobios es metronidazol o clindamicina, ¿ok? Y los carbapenémicos, ¿se acuerdan cuando hemos visto fármaco? Hay carbapenémicos específicamente para bacterias gram negativas multidrogos resistentes y las que no cubren. Y hay otras que son antiseudomonas. Casi todos los carbapenémicos son antiseudomonas, pero hay algunos que no cubren las pseudomonas. Eso ya lo hemos visto en la parte de fármaco. Pero aquí facilito, metro o clinda o carbapenémicos. Listo, así de fácil. Y recuerden que también esos mismos antibióticos es un factor de riesgo para la colitis pseudomembranosa. ¿No ven? ¿Se acuerdan? La colitis, la GDH, la toxina, ¿no ven? Todo lo que es Clostridium, ¿ok? Muy bien. Ahora veamos qué dice el Michans. A ver, lo vamos a criticar. Veamos qué dice. Colicistectomía urgente. Perfecto. Hay que sacar esa vesícula. Perfecto. Antibiótico terapia. Veamos cuál. Penicilina más metronidazol. Cubre, ¿no ve? Sentido. Con la peni cubro la E. coli, estreptococos, ¿ok? Algunos anaerobios, con la penicilina cubre anaerobios, por si acaso, los anaerobios facilitos, los suaves. Pero aquí el de elección es metronidazol, ¿ok? Ya no es solamente ceftriaxona, ¿ok? Y la alternativa es la colecistostomía en drenaje que solo se reserva para casos donde la colecistectomía no es posible por el estado del paciente. Pero estos casos se manejan con cirugía y antibióticos, ¿ok? Listo, así de fácil, doctores. Y para terminar esta clase, nos falta penicitis. Tema igual suave, ¿no? La colicistitis alitiásica. A ver, ¿por qué dice alitiásica? Fácil, ¿no ve? Sin, ¿no ve? Sin litos, sin litos. Necrotizante porque la vesícula biliar está negra, está muerta, negra. Entonces uno se pregunta, dice, ¿por qué está muerta y negra? Porque hay isquemia, hay isquemia. ¿Por qué hay isquemia? Porque el vaso sanguíneo ha entrado en vasoconstricción. ¿Por qué ha entrado en vasoconstricción? Porque el paciente está con baja presión arterial. Entonces, doctor, ¿esta colicistitis alitiásica se da en pacientes graves que están chocados? Sí, ¿ok? Sí, porque hay una isquemia micro y luego ya se vuelve necrosis. Bueno, entonces el libro de Michans dice que en esto no se debe confundir con el síndrome de dolor biliar alitiásico, que eso es ambulatorio benigno. Esto para el mundo de gastroenterología ya es... ha salido ahorita un artículo recién la anterior semana que es la dispepsia funcional. Ok, bueno, eso ya lo veremos en gastro. Entonces dice que la colecititis alitiásica es una entidad grave de alta morbilidad, típica, miren,
típica de quién? Del paciente crítico. No dice diabético, no dice alcohólico, dice paciente crítico. Representa el 5% de todas las unidades de las coles agudas. En pacientes críticos aumenta drásticamente, representando el 50% en los casos en las unidades de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pacientes posoperatorios complicados, graves, que están a punto de fallecer, de una cirugía cardíaca, una peritonitis, una fascitis, un Fournier, un politrauma, ¿me dejo entender? Pacientes con inmunosupresión, dice Michans, que están asociados principalmente a salmonelosis y a citomegalovirus. Pacientes traumatismos graves, ayuno prolongado. El ayuno prolongado, por sí solo, es en muy pocas patologías un factor de riesgo, ¿ok? Por ejemplo, en mi cerebro está, también en de ustedes, que el ayuno prolongado es casi el único factor de riesgo para colecistitis alitiásica, ¿ok? Y la inestabilidad hemodinámica en pacientes en estado de choque, por eso están en cuidados intensivos, ¿ok? ¿Cuál es la patogenia? La fisiopatología es clave para entender estos casos. A ver, otra vez, disculpen, están tocando el timbre para entrar. A ver, les vamos a dejar entrar. Es que también hay algunos parásitos ahí, ¿no? Por ahí. A ver, vamos a entrar. ¿Qué tipo de parásitos serán? ¿Serán Clostridium? Algunos deben ser E. coli. Ahí deben ser algunos streptos por ahí, ¿no? Pero bueno, entonces esta vesícula, lo primero que tiene que existir es isquemia. ¿Por qué hay isquemia? Por vasoconstricción para compensar la presión arterial, ¿ok? Esta isquemia genera éstasis biliar, que es el factor de riesgo, y genera espesamiento de la parte biliar, aumento de la bilis litogénica. Entonces, esto genera alteración del factor 7 y liberación de sustancias proinflamatorias, principalmente prostaglandinas, ¿ok? Entonces, una vez que genera todo este proceso, genera isquemia en estos vasos que están rodeando a la vesícula por la inestabilidad. Esta isquemia es tan profunda, tan significante, que genera necrosis en la vesícula y se genera la colecistitis alitiásica. El diagnóstico, esto es difícil, ¿no? Nosotros no es que todos los días vemos una cole alitiásica. Es difícil de diagnosticar porque porque hay ausencia del hallazgo clásico. Y en terapia intensiva es un poco más difícil porque el paciente está dormido, no se queja de dolor. La ecografía tiene una sensibilidad del 67-92% y una especificidad más del 90%. Entonces el riesgo es que estas complicaciones pueden llegar a necrosis, perforación y puede llegar a peritonitis. El tratamiento es la colecistostomía percutánea, principalmente por el estado del paciente, o la cirugía como tal, que ya hemos visto en las anteriores diapositivas. ¿Ok? Muy bien, doctores, con esto hemos terminado la primera parte. ¿Cuál es el microorganismo más frecuente implicado en la colecistitis enfisematosa? E. coli, Klebsiella, Enterococcus fecalis, Clostridium perfringens, Salmonella typhi. Fácil, ¿ok? Clostridium. La colicistitis enfisematosa es más frecuente en pacientes jóvenes sanos, embarazadas, diabéticos, hepatitis viral o en pacientes alcohólicos con cirrosis descompensada. Fácil. Pacientes diabéticos. La población más frecuentemente afectada por colicistitis alitiásica es adultos jóvenes sanos, embarazadas, pacientes en UCI críticos, pacientes con pancreatitis o niños sin comorbilidades. Muy bien, doctores, excelente. En pacientes en UCI y críticos, ¿ok? El mecanismo principal por qué la colicistitis alitiásica ¿por qué sucede? ¿Por obstrucción? ¿Por reflujo pancreático? ¿Por éstasis biliar e isquemia vesicular? ¿Hiperproducción de bilis o hipertensión portal? Eso, doctores. Muy bien. Por isquemia de la vesícula. ¿Por qué isquemia? Por vasoconstricción para compensar la presión arterial. Muy bien. Un factor
clásico que predispone a la colicistitis litiásica es factor de riesgo, ¿no ve? Factor de riesgo. Dieta rica en grasas, ayuno prolongado, consumo excesivo de alcohol, hipotiroidismo, hepatitis viral. Eso, muy bien. Habíamos dicho que este factor se comporta muy poco como factor de riesgo para la colia litiásica. Muy bien, ayuno prolongado. El hallazgo ecográfico más frecuente en colia litiásica es gas intramural. Gas ya es enfisema, no es colienfisematosa. Dilatación del colédoco, engrosamiento parietal y líquido perivesicular, vesícula contraída, pólipos vesiculares. ¿Cuál es el hallazgo ecográfico frecuente? Muy bien, doctores, inciso C. Con eso, ahí está el cuadro comparativo. Háganle un screen. A ver, seguramente les debe aparecer en su pantalla. Allí, tómenle un screen, es el resumen del tema de hoy. Colia aguda, colangitis aguda, colia enfisematosa y colia litiásica. Listo. Con eso ya tienen el resumen, ¿ok? Para cada tema se los voy a hacer un resumen para que vayan a recordar y aseguren su 20% en cirugía. Muy bien, vámonos al siguiente tema. Entonces, vámonos a la... ¿Dónde estás? Descartar, ¿sí? A ver, ¿dónde estás? Doctor, disculpe, ¿esta clase lo va a subir a la clase grabada, a la plataforma? No, The no, no, recording ¿por qué? has stopped. Está bien, doctor. Obvio, pues, doctor, por eso estamos grabando. Vamos a subir, pues, Gracias, ya. doctor. Que descargue esta presentación. ¿Dónde está? La apendicitis es fácil, no pueden fallar alguna. Es una bibliografía antigua. Mañana vemos unos 3 temas más de cirugía y el miércoles ven con una doctora de cirugía. Porque, ay, ¿dónde Doc, está? disculpe, los temas de medicina interna igual los vamos a volver a repasar. No, vamos a repasar por módulos. Como Es ahora, decir, digamos. sí, 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 sí. Gracias, Ahorita, por doctor. ejemplo, como ustedes verán, no lo he hecho muy profundo, lo hubiera notado otras cuestiones, ¿no? No lo hice muy profundo para no... Traté de basarme solo en la bibliografía porque hubiéramos visto las guías que dice de cirugía la americana, la europea, hubiéramos comparado, pero eso es ya más como clase magistral regular. Doc, sería Entonces, bueno si usted nos da las clases de medicina interna así como ahora, porque usted lo explica bien y para que no nos perdamos y vayamos más lúcidos al examen. Sí, claro que doctor, sí, por puede ser, favor. puede ser, puede ser. Es lo que el tiempo no alcanza. Mañana, teóricamente, les voy a entregar salud pública, ¿verdad? Entonces, los que tienen, me envían. De todas formas, obviamente, a mi equipo les voy a decir que traten de conseguir la salud pública para armar el material. Son 10 puntos ahí. Entonces, hoy alguien ya les han entregado, porque teóricamente aquí en La Paz me dijeron que desde mañana nos van a entregar, bueno, nos van a entregar lo de salud pública. ¿Sí, no? O alguien ya tiene. A ver, ¿dónde? ¿Por qué no quiere descargar esto? Ahí está, muy bien. Ya. Ahora vamos a un tema fácil, bonito, que es apendicitis. Sí, nosotros como médicos hemos visto apendicitis. Entonces, vamos a compartir pantalla. Ahora sí, muy bien, fácil y sencillo. Eh, Nos vamos a basar básicamente en el Michas. No voy a hablar de la investigación que sacaron del New England, el tratamiento, etcétera. No, no, nada de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, This meeting is veamos qué es being lo que dicen recorded. de apendicitis. Muy bien. El nombre mismo es la inflamación del apéndice, ¿no? Uno se pregunta y dice, ¿cuál es la función? ¿Para qué nos sirve este órgano?
Lo que hemos encontrado, el apéndice participa en la inmunomodulación del todo el sistema inmunológico entérico. Ah, entonces tiene una función inmunológica importante, ¿ok? Con relación al sistema inmune. Bueno, esa es la principal función porque va a tener varios folículos linfoideos, ¿no ven? Nosotros hacemos un corte transversal al apéndice y vamos a tener ahí los folículos, ¿verdad? Ahí bonito, es la función, ¿ok? Ahora, dice que antes, según nuestra bibliografía, ha sido reconocida como una entidad clínica en el año 1886 por Reginald Fitz. Ok, si nos preguntan, si eran muy pelotudos, ¿no? ¿Quién ha investigado la historia pendiente? O sea, huevadas, ¿no ve? Historia nos preguntan, ¿para qué? ¿Para qué? Al que hace el libro, al que investiga, pues ya, a él, ¿no ve? Aquí nosotros nos tienen que preguntar criterios de diagnóstico, manejo, ¿no ve? Así, cosas con criterio. Ahora, antiguamente nos dirían que esta enfermedad se denominaba tiflitis o peritiflitis. ¿Por qué? Porque estaba relacionado que era una patología del ciego. Con eso lo relacionaban mucho. Por eso antiguamente se la consideraba una enfermedad del ciego incluso. Ahora, ¿qué tenemos que saber en cuanto a la epidemiología? Cuando nosotros estudiamos epidemiología tenemos que saber básicamente dos cosas. ¿Cuánto es la prevalencia de esta enfermedad y cuánto es la incidencia de esta enfermedad y los puntos? Nada más, suficiente. Ahora, si nos preguntaran incidencia, es una bibliografía creo que de Argentina, antigua. ¿Ve? Entonces no deberían, porque esa no nos interesa a nosotros de Argentina. Por lo tanto, no vamos a perder el tiempo en memorizar esto. Nada más se los voy a leer, repetir lo que dice el texto. 1,33 casos por 1.000 habitantes en hombres. Y en mujeres 0,99 casos por cada 1.000 habitantes. Eso es la incidencia. Más hombres que mujeres por algo debe ser, ¿no? Vamos a buscar la causa. Y tenemos dos picos. Miren, el pico máximo va a ser entre los 10 y 20 años. 10, 20 años. Menos de 2 años muy raro y más de 60 años también. Ahora, ¿cuál es el factor de riesgo? A ver, eso es importante. ¿Por qué a uno le puede dar apendicitis y a otros no? Miren, lo que dice Michans, raza blanca y los pacientes que contienen en su nutrición baja fibra, baja dieta, sobre todo en celulosa principalmente. ¿Ok? Esos los cambios dietéticos dicen que es un factor de riesgo. Esto no está, esto es por curiosidad mía. Entonces, hacemos la búsqueda bibliográfica y vemos cuáles son los factores de riesgo por riesgo relativo y por otro ratio para apendicitis. Miren, dice, primero factor es que algún familiar nuestro de primer grado haya tenido apendicitis. La magnitud aproximada es de 1,7 veces más. Gemelo afectado 3,4. Crecer en zona rural. Miren, factor de riesgo independiente. Baja educación y el único factor de riesgo protector es la dieta rica en frutas y fibra. De eso no como factor protector. Ahora, lo que más me ha llamado la atención de esto es quiénes se complican. ¿Por qué se complican? Porque he visto pacientes morir por apendicitis porque hacen peritonitis, se complican, luego hacen fístulas. Y hemos visto algunos factores, se dice 50, 60 años, y es riesgo, solo por la edad. Entonces, es mejor operarse de la apendicitis antes de los 50 años, porque pasa de los 50 años, mayor riesgo de que se pueda complicar nuestro paciente. Miren, el otro ratio es de 2,3 a 3,9 en cuanto a morbilidad. Para perforación, miren, 3,4. Pacientes que tienen una proteína C reactiva y glóbulos blancos elevados, igual 1,02 de odds ratio. Y esto es grave. Los pacientes que tienen apendicitis aguda y están correteando de clínica en clínica, pasan las horas, más de 2 días, más riesgo de que se pueda complicar.
Si quieren, véanlo como marketing, ¿no? Sino, usted, señor, tiene apendicitis. Cuanto más se tarde, más riesgo de que se complique, ¿no? Eso es, dice nuestra bibliografía. Y nosotros podríamos contradecir, no, pero el estudio que ha salido, que con antibióticos el 20 al 30% se puede resolver, etcétera, etcétera. Pero más de 48 horas, una apendicitis diagnosticada, más riesgo de que se pueda complicar. Ahora vamos a ver con qué se puede complicar. Y esta es la anatomía básica, ¿no? Este es el ciego, esta es la parte de nuestro apéndice y ahí tenemos la arteria apendicular. A todos nuestros anatomistas del curso, ¿la arteria apendicular es rama de quién? Y esa rama es rama de quién. ¿Por qué? Porque cuando hay isquemia mesentérica, trombosis mesentérica, que lo vamos a ver en los siguientes temas, que es mucho más bonito, se puede isquemiar la arteria pendicular. A ver, la arteria pendicular, ¿rama de quién es? Anatomía básica. No está en el Michans, pero tenemos que saber. A ver. Eso, muy bien, doctora Andrea, de la iliocólica. Muy bien. Ahí dice de la iliocecal también, ok, es el otro nombre, y rama de la mesentérica inferior. Ahí te has confundido. No es de la mesentérica inferior, ok. A no ser que mis referencias anatómicas estén bien. ¿Ok? La arteria pendicular rama de la arteria ileocólica, que esta a su vez es rama de la arteria mesentérica superior. ¿Ok? Entonces, esto por anatomía básica con relación a este tema. Muy bien. Ahora, la etiopatogenia, este igual, ya lo dominan. Yo creo que yo les apuesto de aquí el 90% dominan. Dos grupos etarios. En pediatría, vamos a llamar, porque entra como tema, creo, ¿sí? Y en adultos, porque en adulto mayor es lo mismo. En pediatría es algo y en adultos es algo. ¿Qué es lo que dice el libro de Michans? Aquí nos habla de fecalitos. Los fecalitos de la etiología en adultos. ¿Ok? En adultos. Dice que existen factores extraparietales, factores parietales. Esto es más como de una clasificación etiopatogénica en cuanto a las estructuras adyacentes al apéndice. Y la hiperplasia de folículos linfoideos es la causa más común en pediatría. Michans dice en adultos jóvenes, no, jóvenes simplemente, ¿ok? Jóvenes, jóvenes. Entonces, en adultos es fecalitos y en jóvenes es la hiperplasia de los folículos linfoideos. Fácil, ¿ok? Ahora, hay una pregunta, no me acuerdo si era en diarrea, medicina interna, sí en diarrea. ¿Qué tipo de infección gastroenterológica simula una apendicitis? Salmonelosis, brucelosis, rinovirus. A ver, vamos a ponerla ahí. Coronavirus. ¿Qué tipo de infección gastroentérica? Eso, muy bien, Natalia, Jim, excelentes, capísimos. Muy buen nivel, doctores. Felicidades. Es la Yersinia enterocólica. No está en Michans, estoy correlacionando un poquito con otros, ¿ok? Fecalitos, hiperplasia y otro que puede simular es la Yersinia, ¿ok? Listo, esas tres cositas tenemos que saber. Ahora, memorizar lo que dice, miren cómo dice Michans. Dice congénito, sarampión, mononucleosis. No, es X, o sea, no jala. Para preguntas, no da. Eso tendrían que preguntar. Fecalitos, hiperplasia y Yersinia. Esos tres. Suficiente con eso. La fisiopatología. Cuatro fases, doctores. La fase congestiva o la catarral, que básicamente es cuando hay obstrucción, ¿ok? Hay secreción de varias sustancias, sintetiza mucus, agua, está inflamada. Luego viene la fase supurativa, donde ya hay pus supurativa, pus o flegmonosa, porque ya hay pus acá. El paciente se queja de dolor, miren, ya se queja de dolor, 3 horas, 4 horas, y viene la fase gangrenosa donde ya existe trombosis venosa, alteración de la irrigación y se genera necrosis. Y luego viene la fase perforativa, como el apéndice no puede, donde más, ¿no? Como está obstruida el lumen, ¡pum! Explota como un globito.
entonces se perfora, ya es una apendicitis complicada, ¿vale? Entonces, desde la fase 3, fase 4 ya está yendo. El diagnóstico básicamente nos dicen que es típico del 70 al 80% de los pacientes. Hay un algoritmo que no esté tan de acuerdo con Michans. Y las causas atípicas. Aquí está lo bonito. Las manifestaciones atípicas de una apendicitis aguda. Ahora, en la secuencia clásica, como el 55% de los pacientes, la mitad va a tener esta cronología de Murphy. Esta cronología de Murphy es bien sencilla, doctores. Primero, el dolor va a comenzar a nivel periumbilical. Pero, doctor, si el apéndice está en la fosa ilíaca derecha, ahí debería comenzar. No. Primero, como hay una irritación, distensión apendicular comienza en la parte periumbilical. Pasa las horas, se pueden acompañar de náuseas, pueden acompañarse de vómitos, ¿no? Más o menos un tiempo de 1 a 2 episodios de posterior al dolor inicial y recién del dolor migra a la fosa ilíaca derecha. Y aquí los semiólogos se inventan un montón de signos, ¿no ve? Creo que he visto un PDF hace varios años con 178 signos y maniobras para apendicitis. Y cuando uno somete a medicina basada en la evidencia, valorando sensibilidad, especificidad, valores predictivos positivos y negativos, su sensibilidad era 20, 30%, es decir, no sirve. No sirve. Muy pocos signos sirven, como el Robson, por ejemplo, que está parte de la escala de Alvarado, que debería de estar en Michans. ¿Ok? Entonces, ahí bien, ¿no? Periumbilical, náuseas y vómitos, y va a la fosa ilíaca derecha, así de fácil. Puede tener el paciente fiebre, sobre todo febrícula, una frecuencia cardíaca normal, dependiendo cómo esté la irritación peritoneal. Y estos son los puntos, ¿no ven? El punto de McBurney, clásica pregunta que todo estudiante de medicina de pregrado lo sabe. ¿Qué es el punto de McBurney? Para identificar este punto se realiza una línea imaginaria. ¿Ve? Fácil. La línea imaginaria desde la espina ilíaca anterior superior hasta el ombligo en el tercio externo. Ahí vamos a encontrar el punto de McBurney porque teóricamente por ahí está el apéndice inflamado, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos la maniobra como tal y el paciente se queja de dolor, se debemos positivo para McBurney, ¿ok? El paciente hay irritación en esa región, básicamente nos está diciendo eso, ¿ok? El signo de Bloomberg es cuando nosotros comprimimos la fosa ilíaca derecha y hacemos descompresión brusca y el paciente se queja de dolor. Eso es irritación peritoneal, ¿ok? El apéndice está irritando al peritoneo. Obviamente, como hay dolor, el paciente va a quejarse o sea, hay una defensa, ¿no? Hay una defensa muscular, hay una resistencia muscular. Después hay un montón de signos. Estos son los más destacables, estos tres, bueno, estos cuatro. El signo del psoas. El signo del psoas, ya sea al flexionar o al extender, ¿ok? Sobre todo el paciente se va a quejar de dolor. ¿Por qué es potencialmente preguntable el signo del psoas? Porque nos va a ayudar a identificar la posición, el apendicitis retrocecal. Por eso es importante. Por la irritación, ahí está el músculo del psoas, entonces por la continuidad puede generar dolor. Otra es el signo del obturador. Cuando hay dolor al rotar internamente el muslo flexionado, el paciente genera dolor. Por eso es signo del obturador. Y el signo de Robson no es nada más que el dolor en fosa ilíaca derecha, pero cuando se palpa en la fosa ilíaca izquierda. Ahora uno se pregunta, ¿pero cómo si yo palpo el izquierdo, le duele el derecho? Sí. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Por qué? Porque cuando nosotros comprimimos el lado izquierdo, el colon descendente, como tiene gas, retrocede, se va al ciego, entonces mueve el apéndice, irrita peritoneal, el paciente se queja de dolor, ¿ok? Siempre es mejor aprender el por qué, ¿no? Muy bien, doctores. Ahora hay formas clínicas especiales. Esto es bonito. Miren, en pediatría, en infantes niños, no hay la clásica cronología de Murphy. El paciente solo va a tener dolor difuso, fiebre y diarrea e irritabilidad. Por eso en las complicaciones son más frecuentes como una de perforación. Esto podrían preguntarse. Es 50 al 80%. Altas complicaciones en pediatría. En ancianos
pasa casi similar, porque los síntomas clásicos presentes están en dolor en fosa ilíaca derecha, pero tarda, tarda la fosa ilíaca derecha y una escasa defensa muscular. Y también en este grupo etario en geriatría, la perforación está entre un 40 al 90%, igual que en la parte pediátrica. En embarazo es la patología quirúrgica más común, de uno en 1.500, de uno en 1.500, en 1.500, claro que sí. Y en el tercer trimestre el apéndice se desplaza, recuerdan, hacia arriba y lateral, entonces puede simular, ¿no? Que pudiera tener una cole aguda, por ejemplo. Y en pacientes con inmunosuprimidos, pacientes por ejemplo con SIDA, el dolor es difuso y puede ser moderado y puede confundirse con otras infecciones, por ejemplo con una colitis. ¿Ok? Exámenes de laboratorio. Obviamente solicitamos hemograma, glucemia, creatinina, los electrolitos y nos vamos a enfocar en los leucocitos. ¿Por qué les pongo acá el punto de corte más de 10.000 y con desviación a la izquierda? Porque esto va a entrar a una variable que es la escala de Alvarado que vamos a repasar en la siguiente diapositiva, ¿ok? La radiografía simple, nuestra bibliografía refiere que es poco útil porque hay signos inespecíficos y no se recomienda de rutina. Lo mismo con el colon por enema y el ultrasonido abdominal es importante para identificar, para buscar el signo ultrasonográfico positivo para apendicitis. Esta tiene una sensibilidad entre el 84 y 96%. Y miren este criterio. El apéndice no se comprime, o sea, no compresible y tiene un diámetro más de 7 milímetros. Esto, doctora, anótense. Los que han hecho diplomado en ultrasonografía están dominando muy bien, ¿ok? Pero para los que no, más de 7 milímetros. Esto es potencialmente pregunta de examen. Anótate en tu flashcard, en tu resumen, anótate en tu tableta, en tu cuaderno. Más de 7 milímetros, más de 7 milímetros. Si la dominas, excelente. Y también es útil para todo, para descartar patología ginecológica en mujeres jóvenes. Luego tenemos la tomografía, el apéndice engrosado acá es más de 6 milímetros. Por ultrasonografía más de 7 y por tomografía más de 6. ¿Ok? Muy bien, doctores. Y esta es la escala de Alvarado. Esto no está en el Michans, pero es importante saber. Los que van a ser cirujanos van a ver toda su vida, incluso van a ver un escapismo en la parte semiológica. Pero los que no, pues la última vez que tal vez están viendo, porque al año ya van a ser residentes de gineco, de oftalmo, de neuro y otras especialidades. Vamos a tener signos clínicos y laboratoriales para la escala de Alvarado. Vamos a tener síntomas, está la migración del dolor un punto, la anorexia otro punto, náuseas y vómitos otro punto. No me acuerdo si era en la de Perú o la de México. Ha entrado como pregunta de examen en este año, en el 2025, bueno, el año pasado, si náusea y vómito valían uno y uno. No, náuseas o vómitos y vómitos, los dos, no es por separado, es un punto, por si acaso. Dentro de los signos, dolor en fosa ilíaca derecha, 2 puntos. El signo de rebote y el signo de Bloomberg, un punto. Fiebre, un punto. Leucocitosis, 2 puntos. Y desviación a la izquierda con neutrófilos, un punto. Como ustedes sumando, son total 10 puntos. Si es menor o igual a 4 puntos, es baja la probabilidad que sea apendicitis. Si es de 6 a 5, consistentes con apendicitis, pero no diagnóstica. Más de 7 puntos, alta probabilidad de apendicitis y entre 9 y 10 puntos, casi certeza de apendicitis. ¿Ok? Así de fácil. Y este es el libro de un copy, un paste de la parte de Michans, donde dice, miren, si hay sospecha de apendicitis y el examen clínico, hay signos inequívocos, un cirujano experto lo mete directo a cirugía. Eso dice Michans. Si hay signos equívocos, se solicita ecografía. ¿Ok? Si la ecografía dice positiva, cirugía. Si dice negativa, se lo observa al paciente. Y si es positiva o negativa no hay, se hace una laparoscopía exploratoria, laparostomía exploratoria. ¿Ok? Y otros diagnósticos diferenciales que puedan disimularnos que pudieran tratarse. ¿Ok? Entonces, doctores, para que sea apendicitis por ultrasonografía, ¿cuánto tiene que ser? Y por tomografía, ¿cuánto tiene que ser? O tiene que medir, perdón. Eso, muy bien, doctores. ¿Ves? Fácil, ¿no? Eso sí, cosita, eso es muy fácil aparte. Entonces, ¿qué pasa si no se opera el paciente? ¿Qué pasa si se complica? Primero se puede complicar
perforaciones. Miren, la incidencia es del 10 al 32%. Ah, de cada 10 pacientes que vemos, 3 van a estar complicados. Ah, no, doctor, yo he hecho mi estudio observacional descriptivo. En mi hospital donde yo trabajo, de cada 100 apendicitis, 50% tienen perforación o algún tipo de complicación. Ah, ¿y en dónde es? Es en, digamos, en un pueblo, porque se tarda, la persona tarda en operarse. No tiene plata, o porque le da miedo la cirugía, o porque el médico se ha hueveado, digamos, no le ha diagnosticado, etcétera. Entonces hay múltiples factores de riesgo, ¿ok? Pero según Michas, del 10 a 32%. O decir, no, en mi clínica, 1% tengo de complicación, porque nosotros diagnosticamos, ¿verdad? ¿No? Entonces, eso dependiendo cómo se realiza la investigación. Ahora, ¿cuáles son las complicaciones? Podemos tener plastrón apendicular, peritonitis difusa, ya la cosa más jodida, y las pileflebitis. 3. El plastrón apendicular no es nada más que cuando se puede formar a través de un flemón, que es una masa inflamatoria sólida, ¿sí? O puede ser pus, absceso en cavidad. Eso es el plastrón apendicular, una complicación del apendicitis. Otra es cuando esto se perfora y la pus rebasa y afecta todo el peritoneo, el paciente tiene datos de irritación peritoneal. El paciente está taquicárdico, séptico, con tendencia a la hipotensión, puede llegar a choque séptico a foco abdominal, puede entrar a emergencia, puede hacer un paro. Entonces ahí dale soporte, líquidos, vasopresores, optimiza la parte coagulante y directo a quirófano. ¿Ok? La parte resolutiva es clave. Y otra es la famosa pileflebitis. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No es nada más que coágulos sépticos con pus en la vena portal. ¿Ok? Vena portal. Es una complicación de este tipo de enfermedad. Tratamiento. Les quisiera comentar un poco de lo que han sacado los investigadores, pero me voy a basar básicamente en cirugía, que es la apendicectomía inmediata. ¿Ok? Aquí vamos a ver que antibióticos no está indicado como tratamiento terapéutico, pero sí como profilaxis. Luego está la técnica quirúrgica que básicamente consiste primero en ligar y seccionar el mesoapéndice. Con esta la arteria apendicular, la invaginación del muñón, la sección del apéndice y pues el cierre como tal en una apendicectomía laparoscópica. ¿Ok? Luego tenemos otra complicación que está presente en el 6% de los casos, que es la peritonitis apendicular. ¿Ok? Básicamente, después de extraer el apéndice, se hace lavados, antibióticos y soportes, y en algunos casos se usan drenajes. El pronóstico es bueno, así que aquí no vamos a memorizar con algunos componentes, pero miren la mortalidad. En apendicitis no perforada, la mortalidad es 0,1%. Apendicitis perforada, 3%. Y en pacientes más de 60 años perforados, 15% de complicaciones. Entonces, eso es cuando sobre todo llegará a peritonitis generalizada. ¿Ok? Muy bien, doctores. Con esto hemos terminado apendicitis. Mañana vemos un tema de cirugía. El miércoles vemos un tema con la doctora de cirugía. Y el jueves creo que tenemos medicina interna, creo, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a ir contestando 15 segundos, doctores. Vamos. ¿Cuál es el factor etiológico más frecuente en apendicitis aguda en la población joven? Ah, fácil, ¿no ve? Fácil, ahí no la pueden fallar. Para algunos incluso debe estar un poco... Me dicen, ¿por qué las preguntas tan fáciles? Muy bien. Si ustedes le preguntan a SamGPT, a nuestra bibliografía, les va a ayudar mucho para pediatría y salud pública. Porque ya están de pediatría carga todos los libros. Miren, acá dice que la hiperplasia linfoide es el factor más común, 60% y predomina en jóvenes debido a la mayor cantidad de tejido linfoide. Tumores solo representa el 1%. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la secuencia clínica clásica descrita como cronología de Murphy presente en el 55% de los casos? Eso, doctores. Muy bien. Primero, dolor periumbilical, seguido de náuseas y vómitos, y posterior localización en fosa ilíaca derecha. Fácil, ¿no?
Ojalá sí entre en el examen, ¿no? Similar. Como hace 4 o 3 años decían que los desean tenían las preguntas. No, pues no, era solo que nuestras preguntas eran parecidas. Había uno de IECA, ¿no ves? ¿Se acuerdan de la tos IECA? Muy bien. A ver, veamos esta. Ah, no, esta es otra pregunta. Ah, el examen físico. ¿Qué signo sugiere el apéndice que encuentra en posición retrocecal? ¿Ves? ¿Ves? Esto les encanta preguntar. La retrocecal. Bloomberg, obturador, Robson, Psoas, Murphy. ¿Cuál de estos? Muy bien, autores. Capísimos están. Fácil, ¿no ven? Muy bien. ¿Cuál de estos entra a la escala de Alvarado? No está en el Nichan, ¿no? Simplemente para retroalimentar. Eso. Muy bien, autores. Bloomberg. ¿Lo ven? Bloomberg para Alvarado. Psoas para retrocecal. Retrocecal. ¿Cuál de estos signos fisiopatológicamente explica por el retroceso del aire en colon? Eso, ¿verdad? Capísimos. No, pues creo que estoy por demás. No, están bien. Muy bien, autores. Ya, muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el criterio ecográfico para el diagnóstico de apendicitis? En otras palabras, nos están preguntando Bien. cuánto miden, ¿ve? Eso, muy bien, autores. Mm, ya, muy bien. Apéndice no compresible con diámetro mayor a 7 milímetros. Listo. Esta es la clave. Esa es la clave. Ante hallazgo tomográfico de un flemón apendicular, dice plastrón, ¿cuál es la conducta terapéutica inicial recomendada? Cirugía laparoscópica inmediata, tratamiento médico con antibiótico y reposo digestivo, drenaje percutáneo, apendicectomía abierta de urgencia. Esto de abierta medio que... lavado peritoneal diagnóstico. Muy bien. Sabemos que cuando un paciente hay complicación, tenemos que recordar ciertos conceptos, ¿no? ¿Qué es el flemón? Flemón es una masa sólida y el tratamiento es médico más del 90% de los casos. El drenaje percutáneo es para los abscesos, es decir, líquido. Y la cirugía se evita con la entrada por la inflamación. Entonces, tratamiento médico, antibióticos y reposo digestivo. Veamos apendicitis en embarazada. Veamos, miren. ¿Cómo se modifica la presentación clínica de la apendicitis en una mujer embarazada cursando el tercer trimestre? Ah, ¿Se acuerdan? El ligero, a ver, ¿cómo sería el movimiento hacia arriba, ¿no? Hacia arriba porque la parte del útero, entonces puede simular una patología de vesícula biliar, ¿cierto? ¿Cuál es la explicación? Por la anatomía, ¿no es cierto? El dolor se localiza invariablemente en fosa ilíaca izquierda, nada que ver. Esto si es izquierdo es diverticulitis. Diverticulitis. La presentación clínica es idéntica a la de paciente no embarazada. No, hay modificación. Y esta mañana el doctor Nils les habló de las modificaciones en el embarazo. ¿No ven? Los signos de presunción del embarazo, los signos de certeza del embarazo, etcétera, etcétera. Es clave eso, es clave, clave. El dolor se irradia hacia la región lumbar izquierda, no. ¿Qué tiene que ver acá a la izquierda? Si es región lumbar, esto es ITU alta, ¿no? ITU alta. ¿No presenta dolor? No, pues, no que ver. El dolor se localiza habitualmente en flaco o hipocondrio derecho. Muy bien. Inciso A. Excelente. Siguiente pregunta. ¿Qué complicación infrecuente, pero grave, se caracteriza por fiebre elevada y escalofríos y ictericia? A ver, aquí está la pregunta medio que le falta algo, ¿no?
A ver. ¿Qué complicación frecuente pero presenta carencia de fiebre elevada y escalofríos y ictericia? Ok. La fiebre elevada y el escalofríos es porque hay síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ok, lo mismo. Ictericia. ¿Por qué? Porque está obstruida la vía biliar, hay colangitis, hay coledocolitiasis, no, más colangitis, ¿no? Por la fiebre. O porque en un paciente, aquí debería decir, en un paciente con apendicitis, debería decir. Está mal planteada esta pregunta. Disculpen, doctores. En un paciente con apendicitis que tiene fiebre elevada y tiene ictericia, recién ahí puedo sospechar trombos, coágulos en la vena porta. ¿Ok? O también, como Ney dice ahí, debería decirnos algo, ¿no? Que en la ecografía se evidencia ciertas alteraciones. ¿Ok? Entonces acá es pileflebitis. Recuerden esto, ¿no? Es una complicación rara. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Perdón, perdón. ¿Dónde estás? Acá, miren. La pileflebitis, que es la trombosis séptica del sistema porta. ¿Cómo se presenta? Con fiebre alta e ictericia. ¿Ok? ¿Pero en quién? En un paciente con apendicitis complicada. Eso primero. ¿Ok? Porque si solo me dice fiebre alta y ictericia, yo podría decir aquí colangitis. ¿No ve? Con toda la razón. Colangitis. ¿No ven? Solo fiebre y ictericia. Pero si me dicen un paciente con apendicitis, tiene trombosis séptica, tiene fiebre, recién sospecho, piliflebitis. Por eso es clave leer bien la pregunta, doctores. Bien lees la pregunta en el examen y respondes, sin dudarlo. Si no sabes la pregunta, déjalo al final. No contestes en ese momento. Te saltas a la siguiente pregunta para no perder el tiempo. Ay, perdón. ¿Dónde estábamos? Ya no me acuerdo. Aquí está, ¿ok? Entonces acá, en un paciente con apendicitis y presentan estas complicaciones, pileflebitis. Ok. Siguiente pregunta. En el diagnóstico diferencial en mujeres jóvenes, ¿qué características orientan hacia una enfermedad inflamatoria pélvica en lugar de, no sé qué decir, en lugar de apendicitis? A ver, paciente con apendicitis y que estemos sospechando EPI, ¿no? Enfermedad inflamatoria pélvica. Dolor de inicio brusco unilateral, dolor bilateral difuso, ausencia de fiebre, leucocitosis, presencia de masa linfocílica derecha,